Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. El susurro de los dos lobos. Basado en un cuento cherokee. En una noche estrellada, en una parada que hicieron durante el camino al desierto del Yome, el viejo Caracorzo estaba enseñando a los niños de la tribu, el por qué, hacía muchos años, había vivido con un lobo y este llegó a convertirse en su mejor amigo, y nunca se mostró salvaje con él porque lo crió desde cachorro. Los niños estaban muy entretenidos con esta historia. Entonces, el guardián del Num le susurró al oído del viejo chamán un relato para enseñarles cómo debían orientar sus vidas, sobre cómo cada uno de nosotros construye poco a poco, qué tipo de persona será. Y les dijo: toda persona tiene siempre una dura pelea en su interior. Una lucha que hay también dentro de mí. Un combate terrible entre dos lobos. Uno es malvado, iracundo, gritón, arrogante, falso, vanidoso, resentido, y ladrón. Ese lobo tiene miedo porque es inseguro, y encubre ese miedo con agresividad, mintiendo y atacando a traición. El otro es bueno, pacífico, amoroso, sereno, humilde, generoso, compasivo, fiel, bondadoso, y honesto. Y tiene que luchar constantemente para sobrevivir, y esforzarse en cada momento para crear espacios de paz en un mundo cruel. Y esos dos lobos, también están peleando dentro de vosotros, ¿a qué los notáis?, concluyó el viejo Caracorzo, mirándolos con atención. Los niños se quedaron pensativos. Empezaron luego a hacer preguntas. Eran pequeñas cuestiones que confirmaban esa lucha interior, y que convenía reconocer y valorar cuanto antes para enseñarles a estos niños el camino de la vida. Al final, surgió la pregunta clave, la que lógicamente más inquietaba a los pequeños. Caracorzo, es verdad que están los dos dentro de nosotros, pero, al final, ¿qué lobo ganará? El anciano chamán simplemente le respondió: el que vosotros más alimentéis. Por eso, mi lobo venablo era como uno más de nosotros, pero, tampoco os dejéis llevar por las apariencias. ¿Cuál es el lobo bueno, o el lobo malo? Tendréis que aprender a distinguirlos. Terminada esta explicación, los niños se durmieron, y el viejo Caracorzo se quedó despierto con el guardián del Num para cuidar de sus sueños. Y a vosotros, en susurro os digo al oído: hasta mañana, jóvenes cazadores. ¿Dónde se ha escondido el mamut? ¿Dónde se ha escondido el mamut? ¿Dónde se ha escondido el mamut? ¿Dónde se ha escondido el mamut?
Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. De las enseñanzas de Caracorzo. Amigo Lobo. Basado en un antiguo relato Sioux. Habían pasado unos cuantos años, desde que el viejo Caracorzo se llevó del clan a los niños para iniciarlos. Ya no eran tan niños. Todos estaban más fuertes, altos y más sabios. Excepto el viejo Caracorzo, que aunque los superaba con creces en sabiduría, estaba más débil, más bajo y aún si cabe más arrugado. Ahora, el guardián del Num los había llevado muy al norte. Era una tierra montañosa repleta de bosques. Y allí tendrían una nueva etapa para su formación como profetae. Una etapa muy importante y muy dura. Tal era, que los muchachos veían al viejo chamán discutiendo y pegando voces solo. Estaba enfadado. Pero ellos, a estas alturas, ya sabían que con quien discutía era con el guardián del Num. Ellos apenas se acordaban de él, lo habían visto solo una vez, como en un sueño, cuando en su peregrinar se les apareció junto a una zarza ardiendo sin consumirse, en las montañas santas de Elques, al sur del desierto del Yome. Una mañana, antes de penetrar en un inmenso bosque a los pies de una enorme cordillera, Caracorzo los reunió a todos, y con un semblante tranquilo, por fin, les dijo: ha llegado el momento en que os convirtáis en hombres. Desde que salimos del campamento de vuestros padres, siempre hemos estado juntos en este peregrinar. El guardián del Num nos ha ido llevando de un lugar a otro, enseñándonos los secretos del Num y de la tierra. Ahora nos dispersaremos. Iremos en solitario, de uno en uno. Cada uno de nosotros irá hacia una dirección que yo le indicaré. Esta noche es luna llena. Espero veros a todos al otro lado de estas montañas con la próxima luna llena. Si os cruzáis con otros hombres, decid que vais al Car de Haik. En cuanto lleguéis al otro lado, ya no seréis niños. Os habréis convertido en hombres. Buscad el Car de Haik, que os estaré esperando allí. Deberéis aprender a vivir solos, a escuchar a los espíritus protectores. Y vais a luchar para que los malignos no os afecten. Aprenderéis a cazar tal como lo habéis visto en vuestros padres y en mí. Vais a defenderos de cualquier cosa que pueda dañaros. Y vais a aprender a respetar a la tierra, porque de ella recibís todo lo que tenéis en este mundo. Y por último, el guardián del Num me ha dicho que aquel que se encuentre con un compañero, aquel que comparta con otro una mínima parte de su travesía, comida, o compañía, estará maldito y perdido para siempre en este bosque hasta que muera. No llegará al otro lado de las montañas y nunca será un hombre. Esta última advertencia sí los asustó. Y Caracorzo los fue cogiendo de uno en uno, y les marcaba una dirección con el brazo. Y le llegó el turno a Tael, que sin esperar mucho, partió hacia ese bosque y esas montañas. No había dudas que para Tael sería una aventura que le marcaría para toda la vida. Tael emprendió su viaje a través de ese espeso bosque, siempre siguiendo la dirección que le había marcado el viejo Caracorzo. Fue difícil al comienzo. Tropezó muchas veces, y estaba cansado y hambriento.
Hasta que una mañana, Tael vio a un lobo que se acercaba tímidamente a él, por en medio de los árboles. El lobo venía muy herido. Tenía un agujero en una de sus patas. Caminaba con dificultad. Sin embargo, el lobo dejó de temer y trató de acercarse a Tael. El muchacho estaba curioso e impactado. Era un lobo grande, fuerte y de color claro. Era difícil contemplarlo, era para admirarlo. Así transcurrieron los días, tiempo en que ambos aprendieron a estar en compañía, formándose un vínculo que ya era una bonita amistad. El lobo consentía que Tael lo tocara, y consintió que éste le curara la pata. Y el lobo, agradecido, se convirtió en su guía por los bosques. No había duda que este encuentro alegró el corazón de Tael, y justo ocurrió antes de emprender el duro ascenso, buscando siempre un paso por valles y barrancos para poder atravesar esas montañas. A pesar de lo duro de la prueba, había felicidad en Tael y en el gran lobo claro. El valle por el que iba se cerró, pero las laderas ascendían hacia un elevado collado envuelto en nubes. Lobo y muchacho subieron, y por fin consiguieron atravesar al otro lado de las montañas. Descansaron un poco en el paso, y comenzaron el descenso. Ciertamente Tael no cabía en sí de felicidad. Lo había conseguido y se sentía todo un hombre, todo un cazador. Ya era tiempo de regresar y Tael debía llegar al Ardehaiq con esa luna llena. Al bajar esas laderas se abrieron ante ellos unas inmensas llanuras de pastizales verdes. Eran unas praderas infinitas. Tael con su inseparable lobo claro se internaron en esa estepa verde y se toparon con un campamento de hombres. Tael solo tuvo que pronunciar Ardehaiq, y le indicaron la dirección a seguir hacia un lago. Y allí estaba esperando Caracorzo. Y Tael se dirigió hacia esa dirección y encontró el lago. Pero tras él, también venía el gran lobo claro. Caracorzo, desde la distancia observaba a Tael que venía ya de regreso. Fue el primero. Y Caracorzo también se alegró de verlo venir hacia el sano y salvo, y con un lobo. Pero el guardián del Num le habló a Caracorzo y éste mudó su semblante poniéndose serio y triste. ¿Y esto por qué? No es justo. Yo también traje un lobo a mi clan. ¿Por qué yo sí pude y él no? Y el guardián del Num se lo explicó. En cuanto Tael se puso a su altura, Caracorzo le dijo serio: Bienvenido al lugar de la reunión de Haik. Hijo mío. Veo que has aprendido a ser un verdadero hombre. Has sabido tomar mis consejos, y que a pesar de los rasguños que veo, supiste vencer y respetar a los espíritus. Pero, has fallado en algo. Esta prueba tenías que hacerla solo. No te has cruzado con ningún compañero, pero has traído al lobo. Veo que es tu amigo y que curaste sus heridas. Pero sin querer, le has hecho un profundo daño. Él necesitaba de ti. Déjame recordarte, hijo mío, que este lobo pertenece a los bosques del sur de esas montañas, donde tú no vivirás. También es importante que sepas que el lobo no necesita de otros para vivir. Es astuto y fuerte, y debe regresar al lugar de donde es. En este lugar no debe vivir. Tael, triste y al borde de las lágrimas, se resistía a renunciar al lobo y replicó al viejo chamán: No quiero dejarlo, pero tampoco quiero que sufra con el daño que le he hecho sin querer. Tampoco quiero vagar perdido por los bosques hasta morir. ¿Qué puedo hacer? Y Caracorzo, que ya tenía la respuesta a este dilema, le dijo grave: Hay una forma de curar este daño, y que él sea feliz sin ti. Y tú te conviertas verdaderamente en un hombre. Pero tienes que hacerlo solo y sin ayuda. El pequeño lo mira con desconcierto y pregunta: ¿Cómo? Lo haré.
Haré lo que sea. Y el viejo Caracorzo le dio la solución. Debes hacer que se vaya, y que no regrese. Debes golpearlo donde más le duela, pero sin matarlo. Es solo para que el espíritu del rencor le domine, y se vaya de ti, odiándote. Así se irá, y tú verás, hijo mío, que no regresará. Y si verdaderamente lo quieres, tú debes parecer decidido y agresivo. Así se irá. Y tú, pasado un tiempo lo superarás, sin olvidar jamás que fue un gran espíritu el que te acompañó en tu aprendizaje como cazador. Y recuerda, que siempre escucharás su eco cantando en las montañas. Y estoy seguro, hijo mío, que un día, el lobo sabrá entenderlo. Para convertirte en un árbol, primero el tierno fruto tiene que morir bajo tierra, a oscuras y en soledad. Así crecerán fuertes y profundas tus raíces, a las que la fría escarcha nunca debe tocar. Tael así lo hizo, y su alma se convirtió verdaderamente en la de un hombre. Y esta lección del viejo Caracorzo le ayudó a entender la vida.